Estamos con Joaquín Guamán Rinza y Freddy Cabanillas Terán, eh, amigos que compartimos juntos de la década del 90 parte de la actividad literaria que se hizo en este periodo, pero que pasado el tiempo aún se sigue en este trajinar poético, literario, y que de alguna manera hemos sido testigos de parte de lo que significó este escenario cultural, literario aquí en Chiclayo, Lambayeque y Ferñafe. Y muy especial atención tiene pues el papel de Joaquín Guamán en el avivamiento de la actividad literaria en los 90 con el Grupo Argos. Él fue bibliotecario en el INC de la época, Instituto Nacional de Cultura, y teníamos reuniones frecuentes ahí en la biblioteca y muchas aventuras o promesas de publicar, escribir, activar en la época. Una época que caracterizada políticamente por, digamos, inflación, terrorismo, cosas que de alguna manera estaban conviviendo también con el quehacer literario, y era donde nos reuníamos pues para hablar de literatura, para hablar de las novedades. Y una de las cosas que siempre nos aglutinó, y es por eso que yo me atreví a escribir un artículo, es el premio Lundero que en la época tenía el diario de la industria de Chiclayo y Trujillo, que era un concurso que avivaba, ¿no? Y que ponía en expectativa. De la misma manera también las municipalidades, ¿no? De Ferreñafe, de acá de Chiclayo, que hacían concursos, y que eso permitía de que la gente en torno a ello escribiera y estuviera, digamos, activando permanentemente. Y ahí pues tenemos figuras como Novecía Rivas, el caso de Ernesto Sumarán, Franco Ñáñez, entre otros que tú me vas a ayudar a recordar, Joaquín. Y obviamente pues ese es un periodo del cual poco se ha escrito, o lo que se ha escrito no está muy difundido, muy divulgado. Joaquín, ¿qué significó para ti los 90? ¿Cómo surge esta idea de Argos? ¿Cómo surge esta idea de activar literatura en el caso tuyo? Bueno, yo me vine de Lima en el comienzo del 89 y comencé a asistir esporádicamente a las actividades del INC. Posteriormente, el nexo para iniciar todo esto fue un primo que actualmente está en la selva trabajando por allá. Eh, lo había conocido a un amigo que está muy cercano a nosotros, casi de la misma vecindad, y a través de él me puse en contacto. Eh, Luego, a través de ese amigo, de ese entonces, conocí a Freddy. Y Freddy fue una persona que inquietó para levantar de repente, es la primera vez que voy a decir, ¿no? Que se olvidó mucho, de repente se minimizó en la organización de Círculo Literario Argos, pero fue el motivador principal, Freddy Cabanillas. Luego de ello se comenzó a aglutinar a bastante gente joven, la mayoría estudiantes de diferentes universidades como la Pedro Ruiz, la misma normal Sagrado Corazón, también la UDC, por ahí algunos que otros, y que en ese tiempo con efervescencia se llegó a organizar diferentes grupos literarios y un activismo casi constante en la reunión a través de reuniones que hacíamos nosotros como círculo, y aparte también recitales de diferentes grupos, y creo que también hay que reconocer en esto un eje de repente oficial que nos facilitó en los primeros años, como es en ese entonces que estuvo en el INC, el doctor Vilches. Ujú. Eh, Incluso gracias a él sale la primera organización de los poetas jóvenes de la región,
Claro. Y de ahí se hace 6 o 7 versiones más año a año, ¿no? Y también el concurso que organiza, ¿no? Para promover a los nuevos valores de la poesía lambayicana a través de del Premio Regional de Poesía. Creo que todos esos factores motivaron a mucha gente a crear. Y creo que de todo ese conjunto, pocos somos los que quedamos todavía en plena actividad, o otros que se han desligado un poco en el momento, pero creo que siguen creando, pero más ya destinado al goce personal que a difundirlo, porque ellos más están dedicados a desarrollar sus actividades profesionales en diferentes campos. Y creo que eso es lo principal que debemos recordar, y gracias a ello también persistir en la labor literaria que llevamos a cabo. Freddy. Bueno, yo recuerdo haber conocido a Freddy Cabanías un año 92. Ingreso por la puerta, bueno, ahora hay que decirlo, antes se ingresaba por la puerta principal, ¿no? Y era toda una tradición, como debe ser. Desde hace unos años, unos 3, 4 años, ya no se ingresa por la puerta principal, se ingresa por la puerta falsa, ¿no? Que da al baño, y ingresamos por el baño al INC ahora. Bueno, en ese tiempo se ingresaba por la puerta principal, y que es un pedido y reclamo que se vuelva a hacer por lo mismo, como debe ser, ¿no? Y recuerdo que al ingresar vi a un tipo esmirriado, con lentes, bien internado, con aire de dandy, ¿no? Entonces se me ocurrió que era casi como un muñequito ahí de torta de esos de matrimonio, ¿no? Bien acicalado. Dando la bienvenida a los... Dando la bienvenida a toda la gente, ¿no? Buenas noches, adelante, con una parsimonia, con todo un talante. Y entonces yo dije, ¿quién es este, no? Y ese resultó ser Freddy Cabanías Terán, animador, bienvenida, prácticamente su casa era el INC. Y coincido contigo, Joaquín, que nosotros que hemos activado y vivido desde el 90 hasta la actualidad, la mejor gestión en lo que nosotros hablamos desde el año 90 hasta la actualidad, indudablemente fue la del doctor Oscar Vilches Vélez. O sea, que puede haber tenido de repente sus limitaciones como toda gestión, o que no le haya gustado a algunos que de repente han querido tener más de lo que se les debía dar, pero creo que Oscar Vilches llegó a organizar esto de arte total, ¿no? Donde todas las artes confluían. O sea, cualquier grupo literario o cualquier iniciativa cultural que se tenía, automáticamente era asumido y, digamos, ejecutado, ¿no? Con la anuencia de él para usar los espacios. O sea, nunca hubo restricción del espacio, digamos, del INC del entonces. Nunca hubo restricción, no había mayor trámite burocrático, pedido, solicitud, estar ahí buscando, ¿no? Era una cosa que creo que con toda la justicia debemos decir que fue desde el año 90 hasta la actualidad el mejor director de la Casa de la Cultura de Chiclayo, y creo que eso es un mérito que nadie se lo va a quitar, por lo menos no de la gente que llegaba como público asistente ocasional una vez al mes, al año o semestrales, sino de la gente que activaba como nosotros, y que hemos tenido la Casa de la Cultura como el escenario natural, ¿no? En esas circunstancias conozco a Freddy Cabanías Terán, todo un poeta perfumado ahí, ¿no? Entrando, y luego de él pues hemos compartido, digamos, tertulias, conversatorios, donde ha habido pues fragor a veces de la confluencia de las generaciones 60, 70, 80, y nosotros que éramos en aquel entonces los pipiolitos del 90, ¿no? Que entrábamos a querer competir con aquellos poetas, entre comillas, consagrados, y que nos miraban con cierto ceño y con cierto reojo a veces de maledicencia, y terminábamos de repente a veces hasta cuestionados, ¿no? Yo recuerdo, y no es que se le falte la memoria o el respeto como poeta a Max Destre,
recuerdo que nosotros estábamos entre ceja y ceja de él, ¿no? Porque cada vez que hacíamos un recital, la gente del 90, o como tú lo llamabas, los noventinos, él era una de las personas que nos sometía, digamos, al rigor, digamos, de la desaprobación, ¿no? De cada uno de lo que se leía o se escribía, ¿no? O sea, no nos miraba con tanto cariño, ni nos dio el recibimiento que de alguna manera la generación del 90 sí le dio a la generación 2000, ¿no? Nosotros somos conscientes de ello, que a la gente del 2000 le hemos dado, le hemos abierto el abanico de la oportunidad y le hemos invitado a que venga a leer. Nosotros teníamos que organizar el evento, nadie nos organizaba el escenario, de eso te consta a ti, Joaquín, ¿no? Freddy, ¿qué recuerdos tienes tú de los 90? Recuerdos y anécdotas, muchísimas. Con Joaquín, ¿recuerda la casa de Santa Victoria, Joaquín? Claro, es inolvidable. Inolvidable. O sea, la vida, fíjate, Nicolás, nos pone oportunidades buenas, a veces malas, y en ese camino de la vida te enseña a conocer amigos. Yo recuerdo con Joaquín compartimos una casa en Santa Victoria, en una época mala de mi vida, y contigo, Nicolás, compartimos alguna vez lo mismo, incluso comedor universitario. Entonces, son muchas anécdotas. Con respecto a la época de la literatura que nos tocó vivir, de verdad, no, sinceramente no sé cómo llego yo al Instituto de Cultura, no recuerdo con exactitud, pero ahí conocí a la que es madre de mi hija, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a ser asiduo asistente al INC, y la concentración de los viernes culturales, los amigos, la época de los bolones, que posteriormente llega un momento en que, joder, los viernes solamente era para reunirnos, hablar un poco de literatura, recitar un poco de poesía. Al final terminábamos en casa de Carlos Bancayán, echándonos un bolón. Normalmente la parada era Francisco Cabrera, casa de Carlos Bancayán, o si no, en las afueras del INC, ¿verdad? Que ahora se hace ya las reuniones, ahora en la actualidad se hace en Plazuela Elías Aguirre, ¿no? Anécdotas hay muchísimas. El calzoncillo Nicolás, estaba. la cámara de gas, la famosa cámara de gas, la calle del calzoncillo, con Joaquín, con Noblecía, con Sumarán, con Franco Ñáñez, que no sabemos de su vida, con Carlos Becerra Pupuche. La verdad que son muchas anécdotas bonitas. Incluso el mismo Carlos Cachay, ¿no? Pero Carlos Cachay era un poco, te digo, se mantenía un poco aislado, y ya luego descubrimos por qué, ¿no? Era muy Retraído, muy parco, ¿no? Para hablar, ¿no? Muy parco. Cuando ganó un premio Poeta Joven de la Región, que organizaba el INC, joder, todo el mundo lo admiraba, ¿no? Todo el mundo incluso tú, Joaquín. Le rendía pleitesía. Hombre, claro, le rendía pleitesía, era puta madre, Carlos Cachay Flores, ¿no? Pero bueno, épocas que luego se van descubriendo cositas en el camino, y al final pues se descubrió quién era Carlos Cachay, ¿no? Y otras épocas y anécdotas que yo recuerdo fue la época en que fue una época corta de mi vida en la que yo era asiduo asistente al INC. Bueno, no llegaba los viernes, llegaba de lunes a viernes. Claro, todos los días. Era tu casa ahí prácticamente. Era mi casa, pero joder, 5 de la tarde, 5 de la tarde yo estaba ahí hasta las 9. Te vacilaba, ¿no? Estar internado ahí, todo un galán. Y había una musa también, pues. Lógico, ¿no? Liz, la secretaria del INC era No, Liz era la chica de cómputo del INC de esa época, ¿no? Claro, yo llegaba por ella.
Pero paralelo a eso, yo estaba pues un poco intentando caerle a la pintora Zoila Soy la González. González. Entonces, La musa también de Andrés Díaz Núñez, ¿no? lo que no pudo conseguir Andresito. Ojalá nunca vea este video Andrés Díaz Núñez. Alguna carta de Andrés Díaz Núñez, carajo, y esto es real. ¿Alguna ¿Se puede editar la cartita? carta o no? ¿Se puede publicar o no? Alguna carta de Andrés Díaz Núñez la vi. Era su musa, Zoila. Su amor platónico, su amor imposible. Llega Freddy Cabanillas y cae ahí, ¿no? Partió. Entonces, me acuerdo de Oscar Vilches Vélez. Cuando llegaba Oscar Vilches, llegaba normalmente 6 de la tarde. Esa era la hora de llegada, ¿no? 6 de la tarde, todo un maridazo y un internado también que hicieron los poetas. Y nuestra sala, si tú te acuerdas, Nicolás o Joaquín, era entrando a la puerta principal, a mano derecha había una mesa grande, ¿te acuerdas? Ahí nos sentábamos. Sí. Ahí conversábamos, ahí tertuliábamos. Pero eso desapareció ya cuando salió Oscar Vilches. Y ustedes se deben de acordar de ese evento que organizó Oscar Vilches, Todas las Artes. Claro, todas las artes. Fue quizá el evento 92. final casi, claro, El ¿no? evento 92, final, sí, 92, claro. que intentó conglomerar a todas las artes. danza, poesía, música, pintura. Y esto fue por la celebración del centenario de Vallejo. Sí, recuerdo. Y ahí trató de replicar en otras oportunidades, Pero ya no tuvo el con éxito. menos Sí. repercusión. La verdad que buena época la gestión de Oscar Vilches. Y bueno, pues ¿qué les digo? Luego llega un momento de mi vida, Nicolás Joaquín, que, claro, nace mi hija y yo seguí en la misma danza. Y llega un momento, hombre, que necesitas leche, necesitas pan, necesitas azúcar. Y llegar al INC todo un dandy, carajo, eso no te va. Y bolón todos los viernes, terminar en la casa de Soneto en el día y aunque en la noche. Soneto en el día y aunque en la noche. No, mañanas tristes, noches alegres. Entonces llega un momento en que ya eres consciente de qué cosas estás haciendo con tu vida y yo emigro a Lima. El año 2001 o 2002 me voy a Lima. Y ese fue luego ya el impulso para salir del país, ¿no? Pero sí, llega un momento en que te das cuenta de que el ambiente, ¿no? Ni siquiera los amigos, ¿no? Los amigos del arte, de la cultura, de la poesía, estaban contigo, pero ¿qué más podrías rescatar de ahí? ¿Qué más productivo podrías ver para ti? Y nada, era terminar en la casa de Carlos Bancayán tocando guitarra, cantando clavelito, o terminar en la cámara de gas, o en algún lugar del centro de Chiclayo tomando bolón, ¿no? Entonces, Claro. yo un poco que me desvinculo ya de eso, me alejo de eso y me dedico allá a trabajar, ¿no? Sin embargo, he estado siempre pendiente de las actividades, de los amigos. Incluso cuando estaba fuera del país te llamaba y te preguntaba por todo, ¿no? Que de Joaquín, que de Sumarán, que de Noblecía, cómo están las cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, son épocas buenas que las he vivido, las he compartido. Lo de Argos, me acuerdo, Argos nació en una noche de trago con Ernesto Sumarán, en la cámara de gas. Ahí nace la idea de Argos. Intenté promoverlo, impulsarlo dentro de las limitaciones que tenía, pero poco a poco se hizo también, ¿no? Pero ahí nace Argos, en una noche de copas con Ernesto Sumarán. Y bueno, usted, Nicolás, ha sido más bien más el promotor, el impulsor, el que ha hecho seguimientos ahí de la época de los 90. Sí, o sea, en realidad yo, claro, tú tienes mucha razón cuando hablas de el sentido de que la poesía en sí no te daba dinero. Que la poesía en sí es una aventura romántica, es una aventura pasional
pero que finalmente te llena de satisfacciones estar de repente en los recitales, en los coloquios, en los festivales, en la presentación de los libros, pero finalmente todos lo sabemos exactamente que no te da dinero. O sea, intentar o pretender vivir, por lo menos en el espacio regional, de la literatura propiamente hecha, de la que tú escribes, editas y publicas y difundes, en realidad no estamos todavía a un nivel de decir yo vivo de literatura. Aquí, honestamente, los que podrían decir yo vivo de literatura, creo que podría ser el caso de Andrés Díaz Núñez, que lleva editando Rastros Sangrantes casi 7000. Podría ser de repente Luisino, que tiene como dedicación exclusiva a la venta de folletos, revistas, de promoción, digamos, de la literatura americana, y que él vive, obviamente desde hace más de 20 años, haciendo difusión cultural literaria, pero que lamentablemente no administra muy bien, digamos, sus utilidades y sigue lo mismo, ¿no? O sea, sigue difundiendo, no es que sea malo lo que haga, pero creo que debió haber crecido un poco más, haber logrado otras cosas más. O sea, lo que quiero decir es que a la gente de repente que nos ve y que de repente piensa que la literatura nos da económicamente un rédito, no. Creo que quienes han quedado, digamos, en esta brega, en esta constancia de escribir, estar al tanto de qué se va a publicar, quién va, que hay un recital, hay un conversatorio, el estar al tanto de ello es lo que yo llamo la resistencia poética, lo que yo llamo la sobrevivencia de aquellas personas que, a pesar de que el tiempo les ha dicho muy claro, de la literatura no vas a vivir, búscate una actividad paralela, central, donde de ahí vas a tener, y tenga la literatura como tu pasión de manera alternativa. De esa gente queda muy poca, ¿no? Hay muy poca gente, ¿no?, que está metido en esa brega. Creo que los 90, recuerdo que tenía más o menos alrededor de unas 15 a 20 personas que indistintamente llegaban unas veces, otras veces no, pero sí había una constancia. Por ejemplo, el caso de Joaquín, de Stalin Vega, de Ernesto Sumarán, ¿no? Sí eran las personas que se han mantenido y han trasvasado, ¿no?, a los 2000, que siguen publicando. Inclusive parte de la obra que se produjo en los 90 recién se está publicando en los 2000 por las obvias razones de las limitaciones económicas, ¿no? Ernesto Sumarán tenía Ciudad Irredenta, tenía varias de sus obras que ha publicado, que tenía ya plasmada, pergeñada en los 90, pero los ha publicado en el 2000. O sea, aquí hay una especie, digamos, de tránsito de retardo, ¿no? Hay gente que escribió, activó, leyó, hizo sus plaquetas, que obviamente se pierden dispersamente en el tiempo, pero es recién en los 2000 cuando la gente ya tiene un negocio conocido, cuando ya tienen, digamos, una entrada más estable, cuando ya tienen cierto excedente, digamos, económico, cuando recién se ha atrevido a publicar. En los 90, por eso es que yo considero que obviamente mucha gente no conoce parte de lo que se difundió en los 90, porque se difundía a través de las plaquetas, se difundía a través de los dípticos, de la hojita fotocopiada, y que obviamente no tenía una consistencia para ir a una biblioteca o para llegar a un público más abierto. O sea, los 90 fue una época de mucha producción plaquetera, y no porque sea en plaqueta un poema tiene menos valor, claro, sino el detalle está que a veces adquiere valor, digamos, cuando está en un libro y hay una sumatoria de poemas, ¿no? En un libro pues hay 20, 30, 40, 50 poemas o más quizá. Esto se podía corregir o comparar, por ejemplo, con las publicaciones periódicas, ¿no? Por ejemplo, en la página de la industria, a través del Elemento Dominical, se publicó una cantidad enorme de cuentos, de poesía, pero en las hemerotecas de las bibliotecas de la región Lambayeque existirán eso. Si no existen esas hemerotecas, prácticamente esas publicaciones no existen. Claro. Y prácticamente han pasado a ser inéditos esos trabajos. No han sido recopilados ni los propios autores,
ni menos en una muestra de narrativa o una muestra de poesía La lección a nivel regional era eso, ¿no? general de toda la promoción literaria de Lambayeque de los 90. Ujú. Sí, es cierto. O sea, hay mucha producción dispersa. Yo calculo que deben haberse editado un promedio de unos 500 números de plaquetas, entre dípticos, antologías en escala pequeña, que están dispersas. Y obviamente, pues el caso tuyo, eres una de las personas, al igual que yo, que tiene, digamos, una cantidad considerable de eso, y que testimonia que en los 90 se editó, se publicó muchas plaquetas y que obviamente no están, pues, probablemente muy bien conservadas, o no, o se desconoce si es que en las hemerotecas aún se conservan todo ese material suplementístico que había, digamos, en los dominicales, que era en el tiempo en que había, pues, un apoyo más abierto, porque se publicaba no solamente en los domingos, sino también artículos que se publicaban en la segunda página de la industria de la época. En las páginas editoriales. En las páginas editoriales. En el transcurso de toda la semana o los fines de semana salía siempre publicar artículos que trataba de dar enfoque a lo que es el desarrollo de la literatura lambayecana en ese entonces. Sí, sí, sí. Y otro tipo de artículos, ¿no? Como cultura general o aspectos sociales, que muchos de nuestras amistades publicaban. Por ejemplo, Juan Montenegro ha publicado una serie de artículos que necesariamente pienso que debe ser recopilado por su autor y publicarse. También tiene una buena cantidad de narrativa inédita y eso, como se dice, está embalsamado ahí, almacenado en los cajones, como actualmente dicen en otras esferas, ¿no? Es un almacén de proyectos para publicarse, ¿no? Y cada autor lambayecano tiene 5, 6 o de repente hasta 10 obras escritas para ser publicados. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, si nosotros hacemos un recuento de lo que estamos hablando de los 90, también un factor limitante por el cual no se llegaba al libro era que no habían los auspicios. Nunca hubo un fondo editorial, ni de una universidad, ni de la DRE, ni de la Renon de la época, que era, en la época era la Renon, hoy es la región Lambayeque. Obviamente yo creo que ha habido casi como una especie de abandono, de un soslayamiento de la literatura lambayecana desde los 90 y quizá desde mucho más antes. Los autores clásicos, como el caso de Foucault Tello Marchena, el caso de Alfredo José, el caso de Nixa, el caso de Mario Puga, obviamente han sido personas que han hecho ediciones y publicaciones en su época con sus propios peculios. Y eso nosotros lo hemos vivenciado desde los 90, que lamentablemente no ha habido, digamos, un apoyo decidido. Las municipalidades a veces, el caso de Mariana Llano, que jugó también un papel importante en lo que es la edición, digamos, de la producción literaria de la época, ella muy fervorosamente buscó, por el caso de la Renon, por el caso, digamos, de las municipalidades, y obviamente con la tenacidad y el esfuerzo, hay que ser justo y reconocer el trabajo que ella jugó antes de viajar a España, jugó un papel muy importante en lo que es la difusión. Yo creo y olvidamos también, ¿no?, que a través de lo que es su organización también, Umbral, no solamente publicó revistas, sino organizó concursos y claro, motivó a bastante gente joven a salir adelante en el campo literario. Sí, sí, sí. Sí, con toda, yo creo, por eso digo, con toda justicia, al margen a veces de las diferencias y los celos que puedan existir, yo creo que cuando uno hace un balance, hace una memoria, un testimonio de parte, hay que reconocer que hay gente que antes que nosotros, o acompañado en la época de nosotros, activó y hizo las cosas a su estilo, a su manera, que nos puede gustar o no, pero finalmente creo que la contribución de Umbral, y luego transformado en sedes, significó mucho para la época porque aglutinó y difundió parte, digamos, de la producción. Y lo que tú dices es cierto, inclusive fui partícipe en alguna vez en un concurso de cuento que ella organizó y obviamente tuve la suerte de estar por ahí entre los ganadores y obviamente fue una cosa para mí valiosa porque creo que cada quien ha dado el aporte suficiente. Creo que nosotros este recuento lo hacemos de manera en un tiempo, ¿no?, sincrónico,